Bendiciones, amada Iglesia de Yahshua HaMashiach. Hoy es 20 de agosto del 2021 y quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve el 13 de octubre del 2013 con Yahshua HaMashiach, no sin antes leer su palabra en el libro de Amós, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice de la siguiente manera: la palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Versículo 2. Dijo: Yahweh rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Amós, cuyo nombre significa Yahweh me ha amparado o Yahweh me ha sostenido, fue un pastor en la aldea de Tecoa, que se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros al sur de Jerusalén o de la ciudad de Paz. Y Tecoa propiamente significa sonar la trompeta, sonar la alarma, viene del verbo sonar, en este caso, sonar el chofar como señal de alarma, ¿sí? Acerca de, él estaba anunciando el castigo de parte de Yahweh que vendría a la nación si no se arrepentía. Y en este contexto yo quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve relativa a un terremoto y a un tsunami que se va a suscitar en los Estados Unidos de Norteamérica. En nuestra dimensión de tiempo lineal se va a suscitar, pero en la dimensión cuántica en la que Yahweh habita ya se suscitó. Gloria al Eterno. Haciendo una breve reseña del contexto que se estaba viviendo en aquel entonces, que no es nada diferente al contexto en el que nos encontramos en esta sociedad actual. Les comento que Tecoa se encontraba aproximadamente 820 metros sobre el nivel del mar, prácticamente frente al Monte de los Olivos, aproximadamente a 20 kilómetros de distancia, de tal suerte que si alguien sonaba el chofar a esa altitud y frente al Monte de los Olivos, perfectamente se escuchaba la reverberación del chofar sin mayor problema debido a las altitudes de la ciudad de Tecoa y de Jerusalén. En este caso, Jerusalén, de aproximadamente 750 metros sobre el nivel del mar, estaban prácticamente a las mismas altitudes, en línea recta, de frente una con la otra, así que se podía perfectísimamente escuchar el sonido del chofar de una ciudad a la otra. He tenido la fortuna o la suerte de conocer Israel. Estuve por ahí un par de meses en alguna ocasión y les platico que la vialidad es bastante abrupta, está fuera del estándar de los libros de arquitectura para cuestiones de nivelación de vialidades, que debe ser no mayor al 15% dependiente, pero debido a las abruptas altitudes y a la pequeñez del territorio, de la extensión territorial de Israel, les platico que estando en Jerusalén a 750 metros sobre el nivel del mar, y si tú pretendes ir, por ejemplo, al Mar Muerto, tienes que bajar abruptamente desde esos 750 metros hasta menos 300 o 400 metros sobre el nivel del mar para llegar al Mar Muerto, porque este mar sabemos que se encuentra de 300 a 400 metros abajo del nivel del mar. Es el único que se encuentra así, con una concentración de sal 7 veces mayor al resto de cualquier mar o de cualquier océano. Es una salinidad impresionante la que tiene este Mar Muerto, y por ello pues es imposible la existencia de cualquier animal acuático, ¿verdad? Recordamos que después de la muerte de Salomón, el reino se había dividido en el reino del norte, o Israel, y el reino del sur, Judá, en el cual Roboam, hijo de
de Salomón se había quedado con dos tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, y Jeroboam, por su parte, se había quedado con las 10 tribus restantes del reino del norte o Israel. Jeroboam, cuyo nombre significa el que contiende por el pueblo o el pueblo contenderá, llevó en ese tiempo al pueblo a la idolatría, fundó dos nuevos templos en Dan y en Betel, quitó las fechas del calendario que ya tenían preestablecidas, designó sacerdotes que no provenían de la tribu de Leví y ordenó las fiestas en otras fechas que no correspondían al mes séptimo. Las alteró, alteró el calendario, alteró las fechas de las festividades y llevó propiamente al pueblo a la idolatría, les fabricó dos becerros de oro para que adoraran y cantidad de imágenes. Este era el contexto en el que ese pequeño pastor de Tecoa llamado Amós empezó a profetizar en aquel tiempo, y dice la palabra aquí, sin él saber, 2 años antes del terremoto, estaba anunciando que vendría luto y vendría sequía y por ende pues vendría hambre. Amén. Por otro lado, Usías fue el 10º rey del reino del sur, en este caso Judá, y les recuerdo que 10 significa prueba, vendría una gran prueba para la nación, como vendrá próximamente una gran prueba para la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, y por esta razón hoy de alguna manera toco el chofar o sueno la voz de alarma para alertar al pueblo norteamericano de lo que se avecina. En aquel entonces Usías empezó a reinar apropiadamente, pero a posteriori entró al templo a ofrecer incienso y salió de ahí lleno de lepra y murió en su casa de verano, exiliado, desterrado con lepra. El sacerdote Azarías lo exhortó que no debería él estar usurpando las funciones sacerdotales. Usías se enoja y en su enojo dice la palabra que le brotó la lepra y así murió, lleno de lepra. Una vez habiendo hecho esta pequeña reseña, quiero proseguir para describir la experiencia que tuve el 13 de octubre del 2013. Me encontraba yo exiliada en el país vecino. Yo nací en México, pero se desató una ola de violencia aquí en mi nación, de tal suerte que tuve que exiliarme por algún tiempo en la nación norteamericana. Para ser precisa, estuve alrededor de 3 años en mi segunda estancia en la nación norteamericana. Ya había estado por ahí un tiempo antes de iniciar mi carrera profesional. Tuve que partir a Estados Unidos a estudiar en un colegio previo a iniciar mis estudios de arquitectura aquí en México. Así que esta era la segunda ocasión que me encontraba en la nación norteamericana por cuestiones de seguridad, y estando allá aún cuestionándome cuándo tendría que volver a mi país, cuándo sería prudente regresar. Me tomó nuestro Señor Jesucristo de la mano derecha como suele hacerlo, y para mí es importante enfatizar esto dado que no soy diestra, pero todas las ocasiones que el Señor en su misericordia ha querido mostrarme alguna revelación o mostrarme algo que va a acontecer en nuestra dimensión, pero que ya aconteció en su dimensión, me toma normalmente nuestro Señor Jesucristo por la mano derecha. Así que esta no fue la excepción. Llegó repentinamente, sin previo aviso. No me encontraba en la iglesia, no estaba orando, me encontraba más bien en un festejo, y antes de que yo le pudiera decir avísame, ya estaba suspendida en el aire. Con él normalmente él va delante de mí, no le he podido ver su rostro, más que parte de su túnica y parte de su mano, es lo que yo he podido ver. Me llevó del sur
de los Estados Unidos. Específicamente me encontraba en una de las ciudades más grandes de Texas, ahí viviendo. Ya iba ahí por el segundo año, exiliada, cuando me tomó el Señor y me llevó a la costa este de los Estados Unidos. Me suspendió aproximadamente a unos 5.000 metros de altura, de tal suerte que yo podía ver toda la planta de conjunto del país vecino de los Estados Unidos. Podía ver perfectamente toda la costa este de los Estados Unidos, estando propiamente suspendida arriba del, del mar Atlántico, ¿no? Apenas estoy saliendo de mi asombro de la manera tan abrupta como me tomó el Señor y me llevó volando, cuando veo a lo lejos, aproximadamente a unos 500 metros de distancia, mar adentro, que se está formando una ola gigantesca vertical sobre la horizontal. Te estoy hablando de 90 grados, totalmente vertical. Gigantesca venía la ola. Apenas estaba yo terminando de apreciar esa planta de conjunto de todo el país. Yo veía simuladamente unas líneas limítrofes en el norte que utilizamos en arquitectura para delimitar los límites de propiedad, y yo veía esa línea roja con 3 puntos, línea roja, 3 puntos, línea roja, 3 puntos, tanto en el límite norte con Canadá como en el límite sur con México en la península de la Florida. Entonces empiezo a ver esa ola que se está formando aproximadamente de 1.500 metros de altura, y viene y arrasa de norte a sur, es decir, de la frontera con Canadá hasta la península de la Florida. Ahí veo que se rompe la ola, pero el Señor me lleva de aproximadamente estar a la altura del norte de Carolina, me lleva rápidamente hacia el norte, me para frente a Nueva York, y empiezo a ver cómo arrasa esa ola con todos los edificios y todo lo que va a su paso, todo se lo lleva. Quedan las ciudades devastadas de norte a sur, así como me va mostrando Yahweh esa ola que se formó repentinamente en el mar sin previo aviso. No se escuchó un ruido, no, nada, absolutamente no se escuchó que tronara alguna placa tectónica. Sencillamente se formó la ola, podríamos decir de la nada, y va arrasando de norte a sur todo lo que se encuentra a su paso. Al momento que la ola rompe en la parte norte, y así sucesivamente va bajando de norte a sur, rompiendo todo lo que va a su paso, las fuerzas se me van, me quedo sin aliento, y yo no podía expresarle a nuestro Señor Jesucristo que era demasiado para mí, que no podía ya estar viendo eso, pero Él entendió lo que había en mi mente, porque ya no tenía yo aliento para expresarle que era demasiado lo que estaba viendo, tanta destrucción y tanto terror, tanto devastación. En fracción de segundos quedó toda la costa este de los Estados Unidos devastada, quedó totalmente destruida. Veía edificios completos, veía, no te puedo decir que veía enseres, no, veía edificios completos, completamente destruidos, completamente fracturados, completamente desplomados, y algunos flotando en el agua. No me dejó nuestro Señor Jesucristo ver más, y rápidamente, en menos de 7 segundos, ya estábamos llegando de frente a la costa oeste de los Estados Unidos, más o menos a la altura media del país. Si nos pusiéramos en Rhode Island o en el norte de Carolina, por ahí, cruzamos
de este a oeste. Entonces vamos llegando en menos de 7 segundos en la costa oeste de los Estados Unidos, cuando veo en el mar de frente, ahora ya no estaba en el Atlántico, ahora estaba en el Pacífico, empiezo a ver que se está formando una ola, pero la veo relativamente tan pequeña, de unos 150 metros de altura, no más de 200 metros, que yo pensé, porque yo ya no podía hablar, les repito, ya no podía expresarme, se me había ido la voz del impacto que tuve al ver tanta devastación en la costa este. Así que veo esta pequeña ola que se está formando en el Océano Pacífico y pienso, esta ola no va a llegar a mayores, está muy pequeña, no tiene gran altura, no va a causar gran afectación. Pero mientras yo estaba pensando eso, esa pequeña ola, entre comillas, yo no había podido ver que estaba efectivamente más pequeña, pero muchísimo más ancha. Es decir, los millones de toneladas de agua que iban a empujar contra la costa este era prácticamente equivalente a lo que había visto en la otra costa unos segundos atrás. Por cuestiones me refiero de volumen y de impacto del tonelaje de agua que traía esta pequeña ola. Era más pequeña en altitud, pero muchísimo más ancha. Así que, ¿cuál sería mi sorpresa? Que vuelve a suceder lo mismo, como si hubiera unas líneas limítrofes en la parte norte con Canadá y en la parte sur con México. Se vuelve a levantar la ola y sucede exactamente lo mismo que en la otra costa. Ahora en la costa oeste empieza de norte a sur y empieza igual a devastar todo lo que se lleva a su paso de norte a sur, y se corta el tsunami como si hubiera una línea invisible, una barrera invisible entre el estado de California en Estados Unidos y la península de Baja California en México. Ahí se corta la visión, y estando yo prácticamente ya sin habla, ¿verdad? Desde el primer tsunami que había visto en la costa este, eh, yo creí que ahí ya iba a quedar todo y que ahí se iba a acabar la visión, pero en ese momento empiezo a escuchar un fuerte tronido, y se escuchó tan abrupto que de inmediato pensé, están tronando las placas tectónicas. Están tronando las placas tectónicas, pero era un estruendo tan espantoso que jamás había yo escuchado un estruendo así. Era algo que te lastimaba tus oídos, que te daba temor escucharlo, porque no sabías exacto a ciencia cierta de dónde venía, pero a la vez el sonido era muy potente. De repente empiezo a ver, estando suspendida en el aire, ya en la costa oeste, empiezo a ver que un gajo del estado de California en los Estados Unidos se separa del territorio norteamericano, y se empieza, para mi sorpresa, antes de empezar a hundirse, se levanta como si fuera sobre el océano, como si fuera un trozo de poliestireno. Se levanta, claro que no nivelado, porque las cargas vivas sobre esa carga muerta tan pesada, con millones de toneladas de peso de la tierra propiamente, o del extracto de terreno, eso es la carga muerta propiamente. La carga viva pues no estaba equilibrada, es decir, el peso de los edificios, de todo el mobiliario urbano, así que se levanta, pero de una manera no nivelada, como un trozo de poliestireno sobre el agua, flotando, y de repente empieza a hundirse de una manera muy leve, pero a la vez catastrófica, porque la gente que estaba ahí en esa ya isla, porque se separó del territorio norteamericano,
estaba muy alarmada de estar escuchando. Si yo escuchaba el ruido arriba, estando suspendida, imagínense las personas que estaban ahí viviendo la escena sobre el territorio que se estaba desprendiendo de la Unión Americana. Fue algo terrible. Como les digo, yo ya no podía hablar, pero yo sabía que nuestro Redentor, por otras experiencias que he tenido y en esa misma, Él entiende nuestros pensamientos, y esto te lo quiero enfatizar porque cuando de repente algo te da tanto temor y te paraliza, sepas, debes de saber que el Señor escucha nuestra oración en la mente. Así que eh, yo le decía, Señor, ya esto es todo, o hay algo más que me quieres mostrar, porque realmente yo ya no puedo con esto. Es demasiado, es una carga emocional tremenda. Ya no puedo, papá, ya no puedo más con esto. Después de que veo que se está desprendiendo ese gajo como en forma de una pequeña hoja de árbol, contrario a lo que todos pudieran pensar y creer e imaginar y suponer, porque todo el mundo está suponiendo de esta manera, que va a haber alguna falla, o que va a haber alguna ruptura del territorio por donde pasa la falla de San Andrés. Efectivamente, yo estaba viendo que se había activado la falla de San Andrés en ese tramo de California, en el estado de California, en Estados Unidos, pero contrario a cualquier pensamiento, porque la falla de San Andrés nace, por decirlo de alguna manera, ahí en el estado de California, y luego baja por el mar de Cortés, entre la península de Baja California en México y el Océano Pacífico, y va pegado al sur de todo el territorio mexicano. Entonces cualquiera pensaría, se activó la falla de San Andrés y va a seguir su curso, pero para mi sorpresa se rompe, se separa, se fractura ese tramo en el estado de California y no sigue la trayectoria por la falla de San Andrés, sino que se empieza a erosionar la tierra pasando por muy cerca de romper la península de Baja California, ya en México, y el Señor Jesucristo me lleva volando. Yo voy por el aire con Él, de la mano con Él, desde el estado de California en Estados Unidos. Voy por el estado de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. En Nuevo León, ahí el Señor me vuelve a suspender en el aire, estando en la Sierra Madre Oriental, específicamente estando suspendida en el aire arriba del Cerro de la M, en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, y empiezo a ver que esa erosión o esa fractura que está teniendo nuestro planeta Tierra, que inició justamente al activarse la falla de San Andrés en California, en el estado de California, en Estados Unidos, pero no continuó su trayectoria por el mar de Cortés, sino que se desvía y parte a mi país, a México, en dos, pero en la parte norte. Me suspende el Señor de nueva cuenta estando en Monterrey y su área metropolitana, y veo con mucho asombro que al llegar a la ciudad, ese corte o esa erosión que venía viajando a cientos de kilómetros por hora, y nosotros arriba suspendidos en el aire viendo el corte, viendo cómo se iba fracturando la tierra, se iba partiendo el país en dos, me detiene en Monterrey y empiezo a ver la mayor de las catástrofes. La catástrofe mayor que vi fue precisamente aquí en México, en el estado de Nuevo León. Veo cómo esa erosión atraviesa el área metropolitana de Monterrey, que está conformada de varias ciudades, primeramente
arrasa con la ciudad de Santa Catarina, después parte de Monterrey, después donde más estragos causó fue en el municipio de San Pedro Garza García, donde me encontraba suspendida. Arrasó con centros comerciales, con todo el mobiliario urbano, la infraestructura urbana, las vialidades, las calles, las carreteras completas. Te estoy hablando que prácticamente destruyó la ciudad de San Pedro Garza García completa. Después de estar viendo cómo los montes se empiezan a deslizar, se empiezan a desbaratar a la vista de mis ojos, empiezan a caer especie que en minería le llaman canicones y canicas, se empiezan a desmoronar el cerro de la M, se empieza a hacer añicos y la falla esta que venía, esa erosión que venía y se concentró propiamente en el corazón que se llama Valle Oriente, venía subiendo, subiendo, subiendo hacia el cerro donde se encuentra Chipinque. Yo en mi mente pude gritarle a nuestro Señor, Yahshua HaMashiach, y le dije, Señor, en mi mente, le dije, Señor, acuérdate que aquí vivo, papá. Y en eso él para la falla porque venía rumbo al cerro de la M a partirlo en dos. Ya de por sí se estaba desmoronando y todas las que se llaman canicas o canicones de 20, 30, 40 toneladas que se estaba destrozando el cerro de la M, se iba deslizando, deslizando, deslizando hacia abajo, obviamente por peso propio, por gravedad, y estaban llegando todas las rocas y ciertas casas completas iban siendo movidas y conmovidas y deslizadas por el peso propio de las rocas que estaban cayendo. Entonces, al momento veo a mis espaldas, aunque estaba de frente a la ciudad sanpetrina, veo que viene una roca directo a donde nos encontramos nosotros y en mi mente, sin poder expresarlo, solo lo pensé y le dije, Señor, la roca viene directo hacia nosotros, hacia donde se encuentra mi vivienda, mi residencia. Y entonces el Señor con un dedo nada más hizo una seña estando nosotros de espaldas y esa roca se giró de dirección, se fue hacia otra dirección y no nos pudo golpear. Me llevo un poco hacia la carretera nacional, hacia donde el Cerro de la Silla, y sigo viendo que la erosión continúa a una velocidad exorbitante, donde hizo un pequeño énfasis para causar unas erosiones de más de 500 y 700 metros de profundidad. Fue precisamente en toda la zona sanpetrina de Valle Oriente, desde el Palacio de Hierro hasta lo que se llama actualmente Fashion Drive. Y ahí fue como que unos 7, 10 segundos se estuvo a la vista de mis ojos erosionando completamente la ciudad, como si se estuviera abriendo la tierra y tragándose toda la ciudad. En cuestión de 7 a 10 segundos se había quedado San Pedro incomunicado, se había quedado Santa Catarina incomunicado, porque esa franja, esa fisura había partido la ciudad en norte y en sur, para que te des una idea clara de por dónde iba la fisura, rumbo al Cerro de la Silla y de ahí rumbo a la carretera nacional. Ahí el Señor me corta la visión, ya no pude ver más, ya no podía ver más, era demasiado, honestamente. Ya estaba sin habla desde el primer tsunami y entonces el Señor me regresa de nueva cuenta de Nuevo León a Texas, en el sur de los Estados Unidos, a la ciudad donde en aquella ocasión yo me encontraba radicando por cuestiones de seguridad. Y ahí termina la visión. A posteriori me invitan, ya estando de vuelta en México, pasados unos 3 años, me invitan a una reunión de pastores en un cierto tipo
un cierto lugar muy estratégico de la ciudad, donde puedes visualizar prácticamente en 360 grados la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Y ahí pude de alguna manera percibir más de mejor cuenta los daños que este terremoto que inicia en California va a causar, no solamente a California, sino va también a arrasar con la nación mexicana. Hoy toco la trompeta, hoy sueno la alarma, hoy sueno el chofar para anunciar a la ciudad norteamericana lo que papá tiene designado hacer a la nación norteamericana y también al pueblo de México. Les quiero continuar leyendo la palabra de Yahweh en el Salmo 18, versículo 7, y dice así: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Sí, escuchaste bien, se indignó él. El Señor está indignado, amada iglesia de Yahweh. El Señor está muy, muy indignado. Está muy indignado con todo lo que se ha estado haciendo en su iglesia, con todo lo que se ha estado practicando en su iglesia. Y quiero continuar aquí en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Dice: mas Yahweh es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y en el Salmo 114:7 dice: a la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Hoy sueno el chofar y anuncio que viene un par de tsunamis a la nación norteamericana que Yahweh me mostró, pero no quiere decir que son los únicos, y un gran terremoto que Yahweh me mostró, que fraccionará y cambiará, hará que cambie la geografía del territorio norteamericano, así como de la nación de México. Viene un par de tsunamis en la costa este y en la costa oeste de la nación norteamericana, y viene un gran terremoto. La falla de San Andrés se va a activar próximamente y va a causar un terremoto sin precedentes. Y no va a seguir la trayectoria como todo mundo podríamos pensar, porque el Señor nos tiene preparadas grandes sorpresas. Aquí en este pequeño mapa, con línea roja, muestro cómo es la trayectoria, cómo sería la trayectoria de la falla de San Andrés que todo el mundo está esperando. Sin embargo, con línea azul yo te estoy mostrando la trayectoria del devastador terremoto que Yahweh me mostró estando de la mano con Yahshua HaMashiach en el aire. Estuve viendo toda la trayectoria, cómo se fracturó en el estado de California, en los Estados Unidos, y parte del territorio norteamericano sucumbió en el mar, en el Océano Pacífico. Y después, así como está la línea azul, como pueden ver en el mapa, fue como estuve viendo, estando suspendida en el aire, hacia dónde iba la erosión o ese megaterremoto que se estaba suscitando a la vista de mis ojos. Y en fracciones de segundos, porque fueron solamente segundos, ese país laudable, elogiable, loable, plausible, vino a quedar en un estado paupérrimo, totalmente degradado. Su extensión territorial obviamente cambió, el mapa geográfico obviamente cambió. ¿Y por qué, amada iglesia? Te preguntarás. Por la rebelión inherente en el ser humano. ¿Por qué es inherente? Pero ahí está, no deja de estar.
¿Y cuál es la diferencia de lo que estamos viviendo hoy con ese pequeño estado social, cultural y moral que se encontraba viviendo la nación de Israel, el reino del norte y el reino del sur en los tiempos de Amós? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, amada iglesia, no hay ninguna diferencia. En la actualidad, toda la gente sin tener un Jeroboam, todo mundo de su propia cuenta corre a la idolatría, practica la hechicería. No hay una diferencia en la iglesia de Yahshua HaMashiach entre lo santo y lo profano. Hacen una mistura de ambas cosas. Y te repito, la rebelión está inherente, sin querer ser peyorativa. Es una rebelión y una obstinación por correr a lo que a papá no le agrada e ir en contra de todo lo que Yahweh preestableció, que ahí se encuentra. No, la verdad es de que la iglesia no quiere hacer una diferencia, sino que hace una especie de fuego extraño, una especie de doble moral, una moral aparente en la iglesia y otra moral totalmente desvirtuada fuera de la iglesia. Por lo tanto, amada iglesia, este es el momento de reflexionar. No solamente Estados Unidos, este no es precisamente un mensaje exclusivo para los Estados Unidos, sino para el mundo entero, porque ciertamente Yahweh tiene contienda contra todas las naciones. En este caso particular, a él le plació mostrarme lo que está predestinado para la nación norteamericana, pero sabemos que si nos humillamos delante del Eterno, Él puede cambiar el destino de esta nación, y no solamente de esta nación de los Estados Unidos, sino también de mi nación, de México, de tu nación, donde quiera que me estés escuchando. Concluyendo con este mensaje, amada iglesia, es el momento de reflexionar, es el momento de hacer un alto en el camino, de hacer una pequeña introspección. Es el momento de dejar el pecado, de dejar de hacer lo malo. Es el momento de quitar la iniquidad de tu vida. Y es el momento de volver a la senda antigua, a la senda del ayuno, a la senda de la oración. Es el momento de caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Concluyo con esto. En Jeremías 6:19 dice: oye tierra, oye iglesia, oye Estados Unidos, oye nación donde quiera que te encuentres. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Por tanto, en Jeremías 7:28 dice: les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh. Estados Unidos, Yahweh te dice: esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Dios, ni admitió corrección. Yahweh les continúe bendiciendo.